Bueno, vamos a abrir ahora este nuevo espacio presentando al próximo panel integrado por socios de Clera, quienes nos contarán sobre la situación de los distintos mercados de legumbres y su futuro para la Argentina. Vamos a escuchar al licenciado Matías Macera de la empresa Desde el Sur, al señor Horacio Frágola de la empresa Alicampo y al señor Nicolás Carnubi de la empresa Olega S.A. Va a moderar este panel el ingeniero agrónomo Adrián Poletti, titular de Adrián Poletti y Asociados. Lucas Género de Agrofin. Vamos a invitar también a Lucas Género de Agrofin a integrar este panel. Tengo. Hola. Bueno, muchísimas gracias. Un poco antes de arrancar con el panel y la discusión de mercados, quisiera que sea discusión. Discusión es participación de ustedes también, porque acá la verdad no tiene dueño, con lo cual es enriquecedor que haya un ida y vuelta. Pero antes que nada, Clera está cumpliendo 50 años y hemos realizado un cambio de imagen en lo que es el logo y demás. Bueno, acá se estuvo trabajando un diseñador, estuvieron trabajando también con inteligencia artificial, que hoy se estuvo tocando el tema. Así que bueno, nada, queríamos hacer presentación, que a partir de ahora este va a ser el logo de la cámara. Así que muchísimas gracias por estar acá. Bueno, ahora ya sí pasaríamos a la presentación y vamos a hacer primero que nada una presentación de unas 20 diapositivas rápidas planteando cuál es el contexto en el cual nos estamos moviendo. Y que es un contexto en el cual la realidad es que aparecieron jugadores que antes estaban de un lado de la mesa, Brasil en este caso, era la mesa importadora y de repente salió siendo un exportador de magnitud. Y no solo de poroto negro, sino de productos como Caupi, de productos como Light Speckle, como Black Mape, que es el mungo negro. Y esa es la realidad a la cual nosotros nos tenemos que empezar a acostumbrar e ir viendo cómo va pasando. Y tenemos que ver, y aprovechando un poco las charlas, pido disculpas que la presentación quedó con el logo viejo, pero lo queríamos mostrar recién ahora. Las charlas anteriores mostraron tanto la charla de genética como la de tecnología. Nos dejó claro que es herramientas que hay que empezar a usar, genética y tecnología para aumentar la productividad. Productividad productiva, valga la redundancia, pero también comercial. También comercial y también en la cadena. No nos sirve de nada estar haciendo todo perfecto y a un grano cosechado ponerle un insecticida que está prohibido para conservar la calidad del grano, porque arruinamos todo y no decirlo. Porque si se lo dice, por lo menos esa mercadería puede ir a un destino que no genere problemas. Si esa mercadería va a Europa, tenemos un problemón. Entonces, en ese sentido tenemos que ajustar no solo la productividad de kilos por hectárea, sino también la productividad comercial, y todo lo que estuvimos viendo hasta ahora estuvo orientado en ese tema. Y la charla de Diego de la Puente me da el pie para esta presentación, en la cual lo que vimos con Diego, las condiciones geopolíticas, ¿qué es lo que efecto tiene esto? Directamente sobre las tasas de cambio, o sea, el dólar index. Vimos que si el dólar index no se modifica, por más fundamentos alcistas que tengamos la soja y el maíz, no se van a mover. Entonces, esto tiene efecto sobre los commodities en Chicago y también sobre los commodities en Mercosur. Y decir, bueno, ¿y nosotros a dónde participamos en este cuento? No en forma inmediata, pero sí en forma mediata. De 3 a 6 meses nosotros tenemos un problema de precios. ¿Por qué? Porque el productor que está con baja rentabilidad en este sector del cuento empieza a aumentar el área de producción de especialidades.
quien está en el negocio, por supuesto, no es que se van a meter todos los productores, pero quien está en el negocio empieza a aumentar, 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 aumentar. En 6 meses vos tenés una afectación sobre el mercado de especialidades. Entonces, esto es clave para ir entendiendo cómo se va moviendo todo. Esto también fue generado por inteligencia artificial, es Neptuno, referenciando que el clima es un factor clave. El año pasado la sufrimos nosotros. Este año, gracias a Dios, parece que no. Pero, por ejemplo, en garbanzo o en arvejas y en garbanzos el año pasado en Turquía hubo problemas por exceso de calor. Los golpes de temperatura, y son temas que hemos tocado en varias jornadas anteriores acá, por lo menos 2 veces, Pablo Mercury siempre dijo que el agua o la falta de agua te canta el jaque en una partida de ajedrez, pero la temperatura te carga el mate. O sea, ahí te canta, te hace el jaque mate y te mata. Entonces, en ese sentido, podemos ver que, según el Instituto de Meteorología de Australia, que para mí es el más serio de todos, nosotros estamos en una etapa para lo que es Niño 3, que es nuestra zona, estamos en una etapa neutral a húmeda, pero dentro de la neutralidad. O sea, ¿esto qué quiere decir? No vamos a tener, debido al Niño, efectos que hagan modificaciones respecto a la cantidad de precipitaciones que vamos a tener. En este momento estamos con las siembras leguminosas de invierno, la cosecha de leguminosas de invierno es en esta época, pero aparte también esto sirve en términos generales para la acumulación de las reservas de agua necesarias para los cultivos estivales. Cuando vemos qué es lo que pasa en el Índico, que tienen muy fuerte relación uno con los otros, esto lo que tiene de efecto directamente es sobre la producción en India. ¿Y por qué lo pongo? Porque India es el mercado de mayor importación, más grande de importación de legumbres del mundo. Entonces, lo que está indicando esto acá es que el monzón, en el momento que el cultivo necesite mayor cantidad de agua, va a ser débil. Hoy las noticias es que es fuerte, y es cierto, hoy están sembrando. ¿Qué mercados pueden ver afectados con esto? Bueno, mungo podría ser, pero fundamentalmente va a dejar muy poca acumulación de agua para la siembra rabi, que es la futura siembra de garbanzo, cosa que nosotros necesitamos para que el mercado pique un poquito más para arriba. En cuanto a Argentina, lo que tenemos es el agua en el perfil, esto es hace 2 días atrás. Las condiciones, salvo el extremo norte, son muy buenas. Ahora, ¿qué vemos acá? Esto es humedad disponible para el llenado de los granos en toda esta región, no tanto en el extremo norte del departamento General San Martín, y tenemos un problema muy serio con respecto al garbanzo en Córdoba. No hay reservas, con lo cual el área en Córdoba este año va a tener que bajar y circunscribirse solamente a la parte de riego, porque no hay manera de poder llevarlo adelante. Y aquel es el pronóstico de heladas en el cual estamos bastante libres. Fíjense que empiezan a hacer, esto es para dentro de 5 días, y la verdad es que están circunscriptas a lo que es el sur, al centro del país, con lo cual los riesgos de heladas que podemos tener para acá yo creo que son bajos y nos va a dejar terminar perfectamente bien la campaña. Hubo algún reporte de temperatura excesiva en Egipto, pero no creemos que haga ningún tipo de daño. Yendo a Estados Unidos, que es otro jugador clave, fundamentalmente a los otros lo que nos importa es el tema de DRK y demás, Dakota del Norte y Michigan no presentan problemas, no tenemos mayor problema. El único tema que hay en Estados Unidos es que está haciendo mucho frío en estos días, pero bueno, en principio no debería haber problemas, están un poquito atrasados en el área de siembra de poroto, pero en principio no debería haber mucho problema. Y acá es la única esperanza que estamos teniendo para el mercado de poroto negro. Si tuviéramos pinto también sería una esperanza eso. ¿Por qué? El área de producción mayor de porotos en México coincide con esta sequía.
y esto es determinante en el volumen de importación que México va a tener. La realidad es que con Brasil compitiéndonos, Centroamérica, que no hemos podido lograr una baja de aranceles permanente, que ese es un problema que tenemos en Costa Rica, en Guatemala, Panamá con aranceles del 30% de ingreso, Cuba con problemas de que muchas veces le cuesta pagar la luz, Venezuela también con problemas de dólares y que está comprando en Brasil. México es una salida que podemos llegar a tener, quizás no es la que el mercado necesita en términos de... O sea, podría ser el volumen, el problema es que los norteamericanos también juegan, con lo cual pero es importante tener esto en cuenta. ¿Y por qué es esto? Bueno, ahora después se los voy a explicar. Yendo a la parte de lo que les decía del dólar index y el valor de los commodities, ese es el valor de la soja hace 3 días. Y estas son las relaciones de precio entre el valor de poroto en Estados Unidos y el valor de la soja. ¿Cuáles son los estímulos? ¿Hasta dónde están dados para la producción? Y fundamentalmente en colores. Navy para nada, es mejor sembrar soja. Great Northern es mejor sembrar soja. Cranberry está justo. DRK y LRK está muy estimulado. Negro tiene más competitividad la soja. Pinto lo mismo, ni que hablar. Y Small Red y Pink también en la línea de los otros dos tipos comerciales de color. Con lo cual, este es un dato que tenemos que tener en cuenta porque Estados Unidos está cosechando en septiembre. Y si bien el área no está bajando, no está subiendo, al contrario bajó, hay que ver cuáles son los cambios relativos entre una especie y otra que puede llegar a ocurrir en Estados Unidos. Y acá vemos Brasil. ¿Y por qué pongo maíz? Por una razón muy sencilla. La safriña en Brasil es o poroto o maíz. La zafra es contra la soja. En Brasil, la safriña, que es la producción más, ha sido estos últimos años la producción más importante, es contra el número de maíz. Hoy Diego les decía que es raro, acá también está pasando, que hay basis positivos sobre Chicago para maíz en Brasil y maíz en Argentina. En Brasil está a 30 puntos y este tema es clave porque esto es lo que determina la rentabilidad comparativa entre un cultivo y otro. Yendo puntualmente a Brasil, se volvió loco, perdón. Este es el único... Oh, bueno, a ver. Alguien habló de hoy de cortar la luz, no sé, a ver. Se quedaron sin mercadería. Bueno, eso que estaban viendo, que ahora les voy a mostrar, es el... Bueno, mientras esperamos que venga de nuevo la pantalla, eso que les estaba mostrando es el último informe que hizo la CONAB, que es el que hace los informes de mercado específicos de Brasil, con respecto a lo que es la producción de zafra y safriña para este año. Si bien los números pueden... Acá está. Disculpen. Los números oficiales daban una producción en zafra, o sea, siembra de septiembre del 24, cosecha de enero del 25 de 330.000 toneladas. Y una producción de safriña, siembra de febrero, cosecha hoy o mayo, ya está terminando, de 475.000. El sector privado tiene otros números, no son tan exactos como estos, pero en definitiva la tendencia es la misma. Entonces, el problema que tenemos acá, y por eso estaba hablando recién con respecto al tema del precio del maíz, es que a estos precios, 140 reales la saca, esto liquida $410 a productor en Brasil, son precios de quiebra. Con lo cual, para nosotros empieza a ser muy importante en los próximos 60 días que esos basis de maíz y de soja se mantengan. Porque si no, de nuevo vamos a tener un tema de exceso de oferta permanente. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en Brasil de un año a esta parte?
Cuando sembraron la zafra el año pasado valía $980. Cuando cosecharon y sembraron la safrinia, valía 540. Acá estaba 3 veces a 1 la soja, 2 veces y medio. Acá estaba 2 veces y pico con respecto al maíz. Hoy vale $410. Entonces, acá lo que estamos teniendo es que para que esto, digamos, no volver a repetir esto, nosotros lo que se necesita es que el precio del maíz siga en el tono, digamos, que recupere más precio. Por eso necesitamos que los commodities recuperen. Y eso es lo que está pasando. Fíjense lo que fue. El estímulo que fue. Y a producir 800.000 toneladas como producieron cuando consumen 600. Si nosotros vemos el balance, tirado una línea desde junio 2016, mayo del 2017 y así hasta el 25, ¿qué es lo que vemos? Vemos una producción, estos son números del sector privado, no son los mismos que les mostré recién de Embrapa. En definitiva, más o menos lo mismo. Lo que tenemos es una producción del año pasado de cerca de 700.000 toneladas, pasó de un año a otro, exportaron, en año calendario exportaron al año 2000, a esta campaña exportaban 21.000 cuando terminó el mayo del 24, consumo de 610, pasa para esta campaña, que es lo que exportaron, 126.000 toneladas. De vuelta a 800.000 toneladas, más o menos 270.000 de producción, y lo que tenemos son 150.000 para el año que viene. Entonces, para nosotros es clave entender la relación con los commodities y ver qué estímulo tiene el productor para seguir produciendo en este nivel o si baja la producción, o si baja los niveles de producción para que ese stock pueda o no quedar dentro de Brasil. Ahora, Brasil no solo exporta negro, esto es lo que exportó en todos los porotos. Brasil era un importador nato, estaba en 405.000 toneladas de exportación, donde estos son los principales productos y esos son los principales destinos. Tienen el foco en India, para ellos es muy importante, donde le destinan casi todo el black mape, gran parte del caupí, en forma importante el light spec, que en este sentido acá han sido más competitivos que los chinos, y negro, ¿qué es lo que tienen? Venezuela, que es un mercado que se quedaron ellos, por distintos motivos, entre ellos geopolíticos, pero también se lo han quedado ellos, México y Centroamérica. Yendo particularmente al mercado de poroto negro, a mayo de este año exportaron 103.000 toneladas y estos fueron los destinos. En lo que es light spec le exportaron unas 85.000 toneladas y estos son los destinos. Sudáfrica, India, Pakistán y después, esto es situación de debate y lo vamos a debatir después, si no es que hemos perdido los mercados de menor poder adquisitivo de cranberry en manos de Brasil. O sea, hoy Brasil es lo que es Egipto a la alubia, es Brasil al cranberry, light speckle y todo eso. Yo creo que sí, es un tema bueno para charlar ahora en un ratito. México. México depende fundamentalmente del clima. Cuando en este periodo no tuvo problemas de sequía, la importación de México fue unas 5.000 toneladas por año. Ahora, cuando empezó a tener problemas de seca, se fue a 162 y cuando maximizó el último periodo de 3 años en 300.000, con un pico de 453.000 toneladas importadas en 2024. ¿Qué fue todo esto? 150 fue la mitad negro y la otra mitad es pinto. Y hay alguna partecita de small red y demás. Pero ahí estamos dependiendo pura y exclusivamente del clima. Estados Unidos, lo que les decía, baja levemente el área. El tema va a ser cómo cambia la composición dentro. Yo creo que va a aumentar el DRK a costa de pinto, a costa de grain order y demás. Yo creo que eso va a ocurrir. Ese cambio relativo va a estar. Y China, que China
iba en reducción en el nivel de negocios, de exportaciones, iba saliendo del sector y de repente en julio del 22 cambia la tendencia y vuelve a subir. ¿Y qué pasó en julio del 22? Y pasó lo que venimos hablando hasta ahora, che, a ver esto. En ese año, el valor de la soja en Chicago era $571 y en Dailán era $900. Los chinos son chinos, pero saben sumar más rápido que nosotros, con lo cual está claro que si nosotros queremos, hay un montón de especies, pero está Light Speckle que mandaban mucho a la India, pero también está DRK. Entonces, si nosotros necesitamos que China baje el nivel de exportaciones que viene subiendo cada vez más, ¿qué necesitamos? Que suba la soja. No hay mucho, todo nos está llevando a esa conclusión. Y finalmente Egipto, que es hoy por hoy nuestro principal competidor en alubia. Estos son datos que trajeron los chicos de GPC. Tenemos proyectada una producción de 260.000 toneladas. Yo creo que si mantiene esta diferencia debería estar en una exportación de alrededor de las 220. Y sin mayores novedades respecto a que el clima los haya afectado. Con lo cual acá tenemos un problema, porque cuando sumamos Egipto y Argentina, esto es la producción comercializada. Esta es la producción comercializable de Egipto y de Argentina. Esto es año 2025, efectivo hasta ahora, proyección futura. Tenemos una probabilidad de exportación de parte de Egipto de 210.000 toneladas. Argentina, si mantiene este nivel de carga, que es la promedio entre el 2014 y el 2024, serían 147.000. Para el mercado que usualmente es de alrededor de 350.000 de alubia. Ahora, el problema más grave es este. Este es el volumen que el mercado de alubia necesita para pasar de un año a otro, o sea, el 1 de enero de cada año para llegar al 31 de mayo sin mayores sobresaltos. Este año este número se duplica. Y acá tenemos un problema, y eso es un problema serio que ahora vamos a ver de debatir en el panel. Ahora, los números estos que nosotros estamos mostrando acá, ¿de dónde salen? En cuanto a Argentina. Y yo creo que esto acá quiero que lo debatamos, hay información que surgió del gobierno, del Departamento de Estimaciones Agrícolas, lástima que no se ve bien, pero estamos hablando de un informe que nos dice que hay 590.000 hectáreas de porotos sembradas y que hay unas 200.000 de alubia, 267 de negro y 120 de otros colores, mungo y demás. Mi opinión al respecto es la siguiente. Estos números por lo menos tienen un error de sobreestimación de por lo menos el 15%, y esto es por el método estadístico que tiene el Departamento de Estimaciones Agrícolas de sacar la cuenta de los números, que se llama segmentos aleatorios, que funciona muy bien para cultivos de grandes superficies, soja, maíz, sorgo, pero no tanto para este tipo de cultivos que tienen una dispersión territorial muy grande. Entonces acá tenemos un margen de error importante. Luego, y en esto estoy casi seguro porque es un error muy común que ocurre en este tipo de estimaciones, es que subestiman los colores y sobreestiman negro y alubia. Entonces, estos no son para nada números definitivos, pero evidentemente estamos ante una campaña de una siembra bastante importante. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Fundamentalmente lo que estuvimos viendo hoy. Acá hay más gente en este círculo que afuera de ese círculo. O sea, acá tenemos, si el mundo tiene 8.000 millones de habitantes, acá hay más gente viviendo acá que en el resto del mundo. Y acá tenemos personas que normalmente consumen legumbres, pero acá para poder entrar con nuestros productos implica un trabajo de toda la cadena.
Introducir poroto alubia y poroto negro en toda esta región, los brasileros lo están haciendo. Brasil exportó ya 6.000 toneladas de poroto negro a la India en forma de poroto partido, para preparaciones, pero hay volumen que ya se está empezando a mover. Ahora, cuando nosotros vamos con un cultivo de grano grande, el cultivo de grano grande tiene un tema que es demora de cocción con respecto a un black eyed pea, un mungo, lo que sea. Un black eyed pea en una olla a presión hoy lo haces en 10 minutos. Literal, yo lo he hecho, 10 minutos está listo. Una alubia no lo haces en ese término. Y el punto no pasa tanto por el precio de la mercadería, que es importante, sino por el precio del gas para cocinarlo. Entonces, ese es un tema. No obstante, tenemos que seguir saliendo para este lado, porque si nosotros vamos a ir a pelearnos a los destinos habituales, lo que vamos a tener es un choque de trenes que se va a transformar en un precio infernal. Entonces, para ir terminando esta primera parte, como los más viejos se van a acordar de Solos en la Madrugada con José Sacristán, que decía que no estamos solos, y Brasil entonces se ha transformado en cranberry negro y DRK, lo pongo en duda, pero ya hay volúmenes exportados. Egipto también hay referencia de que van a tener. Pues es una realidad con la que tenemos que convivir. China en DRK, en mi opinión, va a tener un aumento y una baja en light speckle porque Brasil es mucho más competitivo en su principal mercado. Y Egipto se transformó, luego de la crisis que nosotros tuvimos con la seca del año 2013 y la helada del año pasado, se ha transformado en el principal oferente de poroto alubia a nivel global. Y Estados Unidos y Canadá dentro de lo que es su mercado usual. Ahora, ¿por qué tenemos semejante competencia? Como diría Bill Clinton cuando fue a ganarle la elección a Bush en el año 91, le dijo, es la economía, estúpido el problema. Bueno, acá, sin ánimo de ofender, es la soja y el maíz, en esos mismos términos. O sea, acá el problema es la soja y el maíz. Ahora, todos los competidores nuestros se solucionan con un maíz de 2,80, como decía hoy Diego, o una soja de 500, bueno, salvo Egipto diríamos que sí, en términos generales. Egipto no le mueve la aguja. Egipto es un problema de precio de alubia o no, si va a subir o no, pero no hay puede ser algodón, pero no en lo que es soja o maíz. El país más afectado por la variación de los precios de los commodities es Brasil. Brasil te puede pasar de exportador a importador con la velocidad que un elefante se mueve a la velocidad de un mono dentro de un bazar. O sea, es violento los movimientos. Y esto lo puede hacer en forma rápida. Estados Unidos y China también, pero en forma más lenta, es mucho más pausado. Estados Unidos es un mercado de contratos. Es un mercado de contratos que va en relación al precio de la soja. 2.3 de valor soja hacen poroto. Debajo de 2.3 lo piensan. Dakota del Norte está haciendo instalaciones grandes que vamos a ver ahora cómo queda con todo el cambio de normativa de biocombustibles, de procesamiento de soja, con lo cual esas plantas también estimulan la producción de soja versus lo que son las especialidades. Con lo cual, ahí estamos en otra cuenta. Pero por supuesto que ahora más que nunca, antes esto era algo que estaba medio oculto, pero hoy es clave poder entender qué es lo que pasa con los mercados de los commodities, su influencia que tiene el clima y la geopolítica sobre su valor para poder ver y cómo proyectamos hacia adelante nuestra producción de especialidades y cómo debemos movernos. Así que bueno, ahora vamos a dejar acá y vamos a pasar al debate. Normalmente siempre se presentaban diapositivas con volúmenes proyectados. No, decidimos en este sentido tratar de ser más, de debatir más sobre lo que estuvimos viendo y sobre la proyección hacia adelante, más que estar tirando números que después no se respetan y demás, porque es demasiado difícil y demasiado incierto como para saber, y más en una época donde todavía la cosecha no está generalizada, ni mucho menos. Con lo cual, una pregunta medio general al panel.
¿Cómo están viendo esta realidad que tenemos ustedes? Están en la cancha permanentemente compitiendo en la exportación con Egipto, con Brasil, con Estados Unidos, con China. ¿Cómo están viendo que sigue este cuento hacia adelante en función de los datos que podemos inferir de producción argentina y cómo están viendo el mercado en general? Buenas tardes a todos. Un poco los números que tira Adrián son las conclusiones de lo que venimos viendo en los últimos años. Hoy por hoy, como origen argentino, tenemos ciertas desventajas desde el punto de vista logístico, principalmente por lo que mostraba Adrián. Estamos como lejos de los principales centros de consumo. Eso hace que dentro de todo no seamos la primera opción a la hora de que los compradores quieran absorber nuestros productos, ¿no? Siempre buscan lo que primero sea por una cuestión de que si algo les falta en el mercado local, la reacción de la demanda necesitan inmediatamente a la espera de lo que puede llegar a pasar con sus cosechas internas. Si bien los números que mostramos y la competencia que vemos en el mercado es una realidad, y esto es una opinión muy personal, Argentina sigue siendo un factor importante dentro de lo que es el mercado internacional de legumbres. Hay que entender de que países con excedentes estructurales en materia alimenticia, o sea, países que producen mucho más de lo que consumen, son pocos a nivel mundial. Creo que no son más de 10, 12 países a nivel mundial. Con lo cual, Argentina es uno de esos, y eso hace que Argentina siempre esté en el radar del comprador. Lo que pasaba anteriormente es que nosotros nos quedábamos sentados esperando que ellos vengan a comprar. Básicamente éramos los formadores de precios. Hoy lo que nos está pasando es que tenemos que ir a competir porque no somos la única opción que esos mercados tienen. Eso hace que la competencia se ponga mucho más feroz desde el punto de vista de aranceles, desde el punto de vista de distancia, desde el punto de vista de tipo de producto o calidades que tengamos, que exige que empezamos a hacer cosas de manera diferentes a las que toda la vida estuvimos acostumbrados a hacerlo, si es que no queremos seguir perdiendo los mercados. Por eso creo que dentro de todo el panel que nos toca, que estamos hablando ahora, concatena mucho de lo que venimos hablando anteriormente, o sea, concatena mucho el hecho de la necesidad de mejorar la genética, de tratar de mejorar muchísimo las normas de comercialización, de modo tal de que el comprador también entienda lo que por estándar se compra cuando vende un producto argentino y no que te lo compare directamente con los dedos de la mano, o si este producto le gusta más que el otro. Con lo cual hay un montón de cosas que son necesarias hacer y que las tenemos que hacer si es que no queremos seguir perdiendo un mercado como lo que lo estamos haciendo. Hoy lo que vemos es que sí, naturalmente todos los compradores, lógicamente siempre quieren que Argentina sea su principal opción, pero bueno, hacen el juego de tener a otro competidor ofreciendo el mismo producto y eso hace que nuestro precio se canibalice y que muchas veces se nos complique poder poner un precio que nos permita cubrir los costos de producción, que es básicamente lo que estamos viendo este año. Y no solamente lo estamos viendo con porotos, sino también fueron cuestiones que se vieron con arvejas, fueron cuestiones que se vieron con garbanzos. Bueno, pero ahí hay un tema clave que vos tocás, que es el tema de, para poder cubrir los costos de producción, tenemos que aumentar la productividad. Nico, vos, ¿cuál es tu visión de eso? Y teniendo en cuenta que vos venís de una cadena, quizás, en mi opinión, la más exitosa del país, que es la cadena del maní. O sea, ¿cómo se articuló el maní para ser una referencia importante a nivel mundial, a pesar de que pueda haber tenido una baja de precios, pero evidentemente es una cadena exitosa? ¿Cómo vos ves el paralelismo entre una y otra y qué deberíamos hacer nosotros para emular eso? Hola, buenas tardes primero. A ver, yo soy por ahí un poco más escéptico de lo que
mis amigos y mis colegas un poco creen, veo una productividad del poroto decayendo los últimos 7, 8 años, en gran medida por el mal clima, digamos, eso es algo que no podemos controlar y no ha jugado una buena pasada. El clima desde el 2013 se volvió mucho más inestable en el norte en promedio. Si vamos para atrás del 2013 teníamos producciones un poco más estables. Ahora, lo que más grave veo es que uno cuando siembra porotos como productor, que lo soy hace muchos años, seguimos asumiendo o esperando, digamos, o calculando en un presupuesto una productividad que es X, no importa si son 1.100, 1.200, 1.400 kilos, da lo mismo, pero a lo largo de los años, me animo a decir mucho antes ya de cuando Olega hacía porotos, nunca pudimos superar un umbral de productividad importante. Y hoy estamos complicados, después de 10 años que Egipto entró en el mercado, en el caso puntualmente del poroto blanco, seguimos con esa productividad con costos mucho mayores. Los costos, no me acuerdo cuánto costaba una hectárea de porotos en el 2013, pero me animo a decir que no, creo que mucho más de 500. Y hoy tenemos un costo productivo que pueden ser 800, 900, dependiendo de la zona, el arriendo, etc. Entonces, de esa manera es imposible competir. Es imposible de alguna manera hoy como está, sumado a que tenemos que recuperar los mercados que perdimos, que eso fue básicamente una consecuencia del clima. Ahora, digamos, inconscientemente siempre en la empresa cuando nos reunimos, hacemos una comparación con el maní, o lo hablo con Horacio, con el pop también, porque son economías regionales que son muy parecidas, se siembran en una zona específica, tienen características muy parecidas, mercados muy parecidos, o sea, no es algo tan distinto. Con los años, después de analizar qué fue lo que ha pasado, digamos, y viéndolo para atrás, 10, 15 años, cuando veíamos, básicamente lo que se hizo es trabajar de alguna manera como una industria mucho más unida de lo que yo vi. Obviamente que es una competencia sana o no tan sana a veces, y hay un montón de cosas, especialmente en los últimos años, artilugios financieros o cuestiones que hicieron de alguna manera un desbarajuste en el negocio. Nunca fue tan grande como lo que se vio acá en el norte, nunca, digamos. Esto fue directamente una cosa muy distinta a lo que ha ocurrido en el centro del país, en Santa Fe, en Córdoba, en La Pampa, en San Luis, en Buenos Aires inclusive. Y sumado a eso, al trabajar de alguna manera como una cadena unida de alguna manera en determinadas cosas, ¿no? Especialmente en la productividad, en el desarrollo de una marca hacia el exterior o un posicionamiento del producto en el exterior, que lo teníamos, porque hace 15 años en el poroto blanco nosotros éramos la cabeza del león, o sea, éramos rey de reyes, por así decirlo. Egipto no existía. Cuando yo empecé en esto, Egipto ni siquiera sabíamos qué era Egipto, básicamente. Bueno, en el maní se ha trabajado de alguna manera en mejorar la productividad y la genética. Obviamente que al sembrar en el centro del país, que el clima es más estable, no hemos tenido un 2013, ni hemos tenido un 2024, ni un 2023 que tampoco fue tan bueno. Eso obviamente ha ayudado, pero se ha trabajado de una manera mucho más unida, desde mi punto de vista, en desarrollar no solamente una genética, sino en desarrollar estadísticas de alguna manera más confiables y posicionar de alguna manera la industria que el año pasado se exportó más maní que carne, digamos, está en todos los diarios, digamos, en todas las notas. Creo que ahí, especialmente hablo del poroto blanco, que como decía, fuimos una vez los reyes del mundo. Bueno, hoy tenemos que hacer ese trabajo, mirar para adelante y pensar en cómo podemos de alguna manera volver a posicionar el poroto blanco, recuperar los mercados que perdimos, que yo creo que los vamos a recuperar relativamente fácil, obviamente sacrificando precios. Ahí no veo otra alternativa, pero lo vamos a recuperar porque el poroto argentino, como bien dijo Lucas, es mucho más valorado que el poroto egipcio en sabor, hidrata mejor, cocina mejor, bueno, un montón de cualidades que tiene el poroto argentino. Ahora, eso nos va a llevar tiempo y nos va a llevar a sacrificar en precio porque lamentablemente Egipto penetró en determinados mercados que, bueno, hoy por hoy hay que competir y no hay otra manera de competir que no sea en precio. ¿Ustedes ven los temas de seguridad alimentaria que está exigiendo Europa respecto a residuos y demás, como un factor que nos puede diferenciar y volver a poner mejor en la carrera con respecto a Egipto? ¿Con respecto al origen argentino como más confiable en ese sentido con el trabajo que se estuvo haciendo? Bueno, en realidad, más que con Egipto tiene una característica que generalmente ellos tienen de esas 260.000 toneladas, vale aclarar que son dos cosechas, ¿no? Unas de invierno y unas de verano,
que entre las dos cosechas tienen características distintas. Una tiene bastante más humedad, que para los empaquetadores no le funciona muy bien, y la otra tiene una humedad bastante más baja, que a los enlatadores no le funciona muy bien. Con lo cual, Argentina en ese sentido tiene cierta estabilidad como calidad de producto, más allá de las características que dijo Nico Lucas. Después, por otro lado, Argentina sí tiene la capacidad de hacer preventas para darle cierta estabilidad a la industria, de hacer cargas parciales, algo que por ahí Egipto no tanto. Egipto generalmente vende bastante más en el spot, sus mercados son más compradores cortos, no habrían muchos clientes en Europa que se animen a hacer contratos largos con Egipto porque bueno, tienen riesgo de cumplimiento de contratos. Eso Argentina no lo tiene. Eso Argentina, en principio, somos un origen muy confiable y nos podemos anticipar con preventas que le den tranquilidad al mercado. Después, con el tema de seguridad alimentaria, si vamos desde el lado de residuos, ahí por ahí sí compitiendo con Brasil, sí también tenemos una ventaja. El ambiente de Brasil por ahí tiene características que hacen difícil que sea una mercadería libre de residuos, pero naturalmente también nos roban mercados, como puede ser un dark en Colombia o algunos mercados pequeños de algunos productos. Tengamos en cuenta que los mercados que estamos hablando son realmente chicos y de recontra especialidades. Si vemos que el año pasado Argentina, las estimaciones de commodities le erró por 1 millón de toneladas o de hectáreas, no me acuerdo qué es lo que fue. Este año hubo un error, había 1 millón de hectáreas más de maíz que de lo que estaba declarado al inicio. Bueno, imaginemos si vamos a una especialidad como el poroto light, o sea que podemos llegar a sembrar entre 12.000 y 20.000 hectáreas. Entonces, errarle por un poquito en eso, por eso a mí me parece muy simpático una palabra que usan los hindúes que hablan de guesstimation, que es una mezcla entre adivinar y tener un dato estadístico. Entonces, es muy difícil, estamos en un negocio muy difícil de proyectar, muy difícil de proyectar. Ahora, bueno, para darle un poco de flexibilidad, sí tenemos que poder trabajar en la marca argentina, tendríamos un producto de mayor calidad y potencialmente con residuos mucho más controlados para poder retomar esos mercados que por ahí les serían más difíciles a Brasil o a Egipto. Horacio. Adrián, discúlpame, tenemos una pregunta que nos llega a través del streaming. Sí. Si querés la podemos introducir ahora. Sí. Bien. ¿Cuál es la situación actual y la posible evolución en los mercados de las legumbres del género Viña, Mung y Atsuki? ¿Qué proyección ven en Argentina desde los cultivos? Vos dirás quién es la persona más indicada para responder. No sé quién quiere responderlo. Yo, Atsuki, puedo dar mi opinión. Atsuki tenemos un tema que es que el Atsuki que el mundo quiere es el Atsuki chino. Que es, según los chinos, un Phaseolus. Ellos lo declaran como Phaseolus, no como un Vigna. Entonces ahí hay un tema. Respecto al mungo, no sé, díganlo alguno de ustedes. Justamente ayer estábamos en la charla ay, que se me fue el nombre, ¿cómo era el hindú? Sí. Con un colega. ¿Cómo? No, colega. con el doctor Sí. de la India. Sí. Bueno, Sí. no. Y justamente estuvimos tocando estos detalles. Yo creo que la viña para el productor argentino es una herramienta adicional. Yo no lo tomaría como un producto en sí mismo o como una alternativa a poder suplantar áreas de soja o de maíz. Pero sí me parece que es un producto que tiene un potencial de incremento muy grande por la plasticidad que tiene para ser plantado, porque tiene mercados grandes y porque sobre todo también encaja en ciertas rotaciones dentro de cultivo, por ejemplo, en la zona de Chaco, Santiago, en la zona girasoleras, para poder hacerlo atrás de girasol, es una alternativa muy viable para el productor. Ahí sí, no solamente lo que tenemos por delante es un desafío desde el punto de vista productivo para poder introducir variedades de semillas que realmente sirvan o sean óptimas para lo que se está buscando. De hecho, justamente en la charla que teníamos ayer, comentaban que había variedades de mungo que tenían un ciclo de 60 días, lo cual daba la posibilidad, con el mismo rendimiento de un mungo normal, daba la posibilidad de poder encajarlo en un montón de regiones, en un montón de zonas,
lo cual hacía una rotación mucho más completa para lo que era la actividad agrícola del año. Pero no solamente lo que es el desafío productivo, sino también que hay un desafío de mercado muy grande. El principal comprador de mungo, importador de mungo, es China. Y nosotros desde Argentina tenemos un problema que todavía no tenemos acuerdo sanitario para poder venderle, directamente a ellos, sino que todo el producto que nosotros le vendemos a ellos tiene que pasar a través de Vietnam. Que el producto pasa a través de Vietnam tiene una prima de precio de más o menos $400 por tonelada. Cuando el producto en Vietnam hoy vale $850, el producto en China vale 1.200. Si nosotros tendríamos el trabajo necesario a través de Cancillería, a través del gobierno, a través de las cámaras, etcétera, 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 que nos daría la oportunidad de abrir el mercado, así como fue con la arveja, habría un potencial de mercado enorme. Y si después, sumado a eso, trabajamos con genéticas para poder tener una amplitud de mercado, una amplitud productiva en diferentes zonas que inclusive podrían ser producidas hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, habría una plasticidad de área gigante para poder trabajar con las viñas. Con lo cual, redondeando básicamente la respuesta, entiendo que tiene un futuro alentador, pero hay que trabajar mucho sobre eso. No es que con lo que tenemos hoy el resultado está sobre la mesa, ¿no? Hay que hacer un trabajo bastante grueso para que eso se materialice. De hecho, me enteré que Venezuela abrió el mercado con China, sí, creo que fue hace... Lo estaba por abrir, lo que pasa que ahí hay otra cosa, ahí juega la geopolítica. Entonces, ahí hay productores chinos que fueron ahí al estado de Portuguesa, que es donde producen ellos, a producir ahí. Y como premio le iban a abrir el mercado. El problema es que Venezuela este año, por ejemplo, tuvo problemas de no tenía gasoil. Entonces no pudieron trillar, o pudieron trillar muy tarde. Ahora, ni bien ahí eso se acomode, yo creo que de Latinoamérica el primero que abre es Venezuela, pero ahí hay un tema geopolítico fundamentalmente. Y hablando en GPC con Marcelo Luder, me comentaba que justamente la semana anterior al Congreso había estado en China y estaban justamente en tratativa para finiquitar las aperturas del mercado del mungo brasilero a China. Nosotros tendríamos que, como mínimo, estar en la misma sintonía. Ahora vamos al DR... Perdón, una cosa. Clera está haciendo gestiones para abrir todos los porotos argentinos a China, menos el mungo. Bueno, pero hasta no está. O sea, en la discusión no estaba... No se escucha. Que no estaba incorporado el mungo, pero ahora, digamos, bueno, Jorge, que fue el último presidente, estuvo presionando para que se incorpore y aparentemente, por lo que está diciendo acá, lo van a incorporar. O sea que se va a empezar a negociar, así como se negoció la entrada de arveja de Argentina a China, vamos a tratar de que en algún momento los chinos nos abran la puerta para que todos los porotos de Argentina también puedan entrar en China, incluido el mungo, que estaba fuera de ese acuerdo. Yendo a los colores, Horacio, ¿qué es lo que estás viendo? Vos, en función de lo que estuvimos viendo, ¿crees que es una buena opción comercializar rápido DRK? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo sí voy a ir un poquito más atrás. Sí. Lo que quería contar era que durante los últimos 20 o 30 años que me tocó participar en este mercado, Argentina siempre tuvo mucha presencia y mucha tranquilidad, digamos, en cuanto a lo que producía de blanco y de negro, porque sabía que en algún momento venían los brasileros, venían los venezolanos, venían los costarricenses, se llevaban el poroto negro. Venían los europeos, venía Argelia, Túnez, Marruecos, Turquía, se llevaban el poroto blanco. Entonces es como que cada año producíamos con más calidad, con menos calidad, con más productividad, con menos productividad, pero fundamentalmente todo el poroto que Argentina producía se vendía, más precio, menos precio, no había mucha complicación. Lamentablemente, desde hace 10 años, un poco como decía Matías, nos salió un grano, ¿sí?, que fue Egipto, que empezó a molestar, empezó a incomodar, no nos complicó el principal mercado, básicamente, que era Europa, ¿sí?, pero sí nos complicó en Turquía, en Irán, en Irak, en Argelia. O sea, de a poquito nos fueron comiendo mercados que nos hubieran permitido crecer mucho más en alubia de lo que crecimos. Tuvimos la mala suerte, digamos, del 2013, donde probablemente
algo de la mejora genética que se había incorporado se perdió, ¿sí? Por la seca o la gran seca que tuvimos, y ahí perdimos una gran oportunidad también, y creo que toda la situación de crisis permanente económica no le permitió al sector invertir como para realmente mejorar la semilla de alubia que nos permita mejorar la productividad para hacernos más competitivos. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Y ahora nos salió, no un grano, nos llenaron la cara de grano porque apareció Brasil, que era un mercado fundamentalmente de compra de poroto negro, y ahora de golpe no te compra, sino que además compite con vos en los mercados que eran tuyos, casi exclusivos, como era Venezuela o Costa Rica, bueno, más allá de China, que en su momento estuvo y también desapareció. Y es probable que nos deje de comprar alubia también. Entonces, creo que fue muy bueno el trabajo que se hizo en ir abriendo los colores, que ya no sé cuánto hace, pero 12, 15 años que estamos con Dark, Light, Cranberry. Hemos ido metiendo, digamos, cada uno de esos porotos en distintos mercados. Hemos conquistado un montón de mercados hasta que aparece Brasil y nos empieza a complicar, hasta que aparece, digamos, que cae la soja y China vuelve a exportar. Entonces, bueno, nos toca una tarea dura y difícil que tendremos que salir a pelearnos con todo, ¿no? Sí, y ese aumento de productividad que tenemos que lograr, nuestros competidores ya lo hicieron. O sea, porque nos llevan 5 años de trabajo. Porque invierten muchísimo en genética, muchísimo. Claro, es así. De hecho, yo estuve en Brasil en abril y uno de los... para el nuevo programa que tienen para producción de carioca, fundamentalmente de nuevas variedades, y también de negro, es productividad en el campo, tiempo de cocción en la cacerola. Son dos factores claves que están tomando como para que el consumo no se les caiga. Es productividad en el campo, a partir de, han tenido rendimientos en zafra el año pasado de casi 2.400 kilos de poroto negro, y tiempo de cocción. Matías, ustedes son una empresa muy importante en el mercado de garbanzo. Garbanzo Salta es el segundo productor la campaña pasada, ha sido el primero en las últimas dos. ¿Cómo estás viendo en términos generales la situación del cultivo? ¿Tenés una previsión o hay una luz de salida de esta baja de precios que estamos teniendo? ¿Qué podés agregar, decir al respecto? Nosotros estamos planificando la siembra con los números de hoy y quizá con alguito más. No estamos fantaseando algo que no va a llegar o que puede no llegar nunca. Creo que el mercado tiene más para subir que para bajar. ¿Qué puede pasar en el camino? Que haya alguna inclemencia climática en algún lugar. Argentina, como dijiste vos, podría llegar a bajar un poco el área de garbanzo, sobre todo Córdoba. Creo que en Salta puede estar razonablemente bien de agua, más al sur del NOA, Tucumán creo que no. Con lo cual me parece que la campaña puede llegar a ser medio apretada, dependerá mucho del perfil de humedad, de la buena selección de los campos que tengamos. Y a nivel internacional, es probable que Canadá aumente su área de garbanzo. Tengamos en cuenta que Canadá, China le puso 110% de aranceles a la arveja amarilla de Canadá. Canadá hace varios millones de toneladas. Gran parte de eso se lo llevó la lenteja y algo se lo va a llevar el garbanzo. Estados Unidos también pareciera que puede aumentar algo su área. Obviamente que con su consumo interno se defiende un poco más. Y después, bueno, dependerá mucho del monzón de India. Pareciera que hasta ahora no habría grandes sobresaltos. Sí hay muy buenas lluvias en Australia. Australia, principalmente el garbanzo que hace es el de tipo Desi, es el garbanzo ese más oscuro, que es el que principalmente consume India. India consume alrededor de 11 millones de toneladas de ese garbanzo. Y el Desi también juega indirectamente algún rol en el precio del Kabuli. El precio spot del Desi hoy está cercano a los $740 y ya se está hablando de un Desi futuro de 600. Eso por ahí no es tan alentador,
pero pareciera que en los volúmenes que podrían llegar a haber, sobre todo también en Rusia, no debería haber muchísimo garbanzo. Creería que la oferta no va a haber sobresaltos y yo haría los números con lo que está hoy y quizá con algo más. Hay una pregunta que viene del streaming que es la siguiente. Dice, ¿cuáles son los niveles de precio esperados para los diferentes porotos en el corto plazo, junio, julio? Y hablando de la alubia, ¿qué estrategia comercial recomendarían a un productor para proyectar sus ventas? O sea, una bola de cristal. Facilísimo. Sí, una pregunta fácil. Y una bola de cristal para... Yo creo que es muy difícil responder esa pregunta porque hoy, si hay algo que sucede, es que reina la cautela de todos lados. O sea, el productor recién está empezando a cortar o está empezando a cosechar, no sabe todavía lo que va a tener, no sabe ni qué precio ponerle. Y del lado de la compra, nosotros estuvimos justo los 4 en Singapur y el mercado está muerto. O sea, está todo el mundo esperando a ver qué pasa, cuáles son los números finales de Egipto y de Argentina, para recién ahí salir a tomar una posición. Entonces, yo creo que Argentina va a tener que salir a competir con ese grano, como dije antes, porque teníamos la suerte de que Europa no le gustaba el poroto de Egipto. ¿Por qué no? Porque no cocina bien, porque desarrolla insectos, porque no dura tanto, porque oscurece. Bueno, el año pasado, lamentablemente, como Argentina prácticamente no estuvo, porque exportamos 58.000 toneladas en toda la campaña, se vieron obligados, digamos, a comprar y a probar el producto egipcio. No digo que les gustó, probablemente les siga gustando más el alubia argentino, pero sí, ya ven que funciona. Entonces, a partir de ahora, te toca competir más que antes, ¿sí? Y encima nos toca competir con más volumen. Ellos van a tener más volumen, nosotros vamos a tener más volumen y nos vamos a pelear por los mismos mercados de siempre, porque el mercado no es que creció. Entonces, ayer estábamos tratando de discutir entre nosotros cuál sería el precio. Voy a hablar un poquito de lo que fue el mercado de este año, de lo que conozco. Hubo algunos contratos de renegociación de precios de contratos del año pasado que no se pudieron cumplir. Se hablaba de entre 1.200 y 1.250 dólares costo y flete. A partir de ahí hubo negocios nuevos, quién sabe, para compensar esos precios a 1.150, 1.130. Hoy te hablan de oferta argentina de 1.090, 1.100, algunos hasta de menos. Nosotros creemos, digamos, que el mercado probablemente, fundamentalmente para competir con Egipto, se va a tener que mover entre 1.000 y 1.100, costo y flete. Aclarando una cosa, en la nominalidad no parece un... O sea, si tomamos la nominalidad de los precios, bueno, no asusta. Si tomamos el precio corregido real, estamos un 30% por debajo del precio necesario. O sea, tendríamos que estar en 1.350, 1.380 para que todo el sistema funcione precio productor, precio exportador, o sea, no nos confundamos la nominalidad porque tuvimos 30% de inflación en los últimos 4 años. Hablando de este tema, Nico... Una pregunta. Perdón, sí. Acabas de decir, yo soy productor. Algo pasó. Y acabas de decir de que... A ver. Siendo productor y con un volumen a comercializar de poroto, acabas de decir de que el mercado está muerto. Eso me deprime mucho. ¿A qué nivel está muerto? A que no le consultes al chat GPT. Yo creo que para hacer una diferencia, primero, creo que acá no hay un precio productor, un precio exportador, digamos, acá hay un precio solo, esa es la realidad. No, pero el mercado es, ¿hay compradores? No hay nadie ahora. ¿Va a haber? Bueno, sí, seguramente haya. Yo Bueno, creo eso es lo que... como cuestión positiva pienso que el mercado, podemos coincidir bastante, no importa en qué número, pero el mercado creo que está relativamente poco vendido este año. Quiero decir relativamente poco si lo tengo que comparar con otros años, porque no se ha visto nunca una demanda, los últimos meses, hordas de demanda. Pero no sé qué volumen de toneladas, yo pienso personalmente que pueden ser entre 15 y 20.000 que se renegociaron del año pasado para este año,
y puede haber, o pienso yo, es una opinión personal, otro tanto parecido ya vendido, lo cual es bastante poco para esta época, que suele haber una venta más grande, no se ha visto una gran demanda. Pero una cosa importante, un mercado como Argelia, que era un mercado históricamente para nosotros de 45.000 toneladas y durante muchos años fue el principal mercado argentino, más allá de Egipto y de la competencia que tenemos que enfrentar con Egipto, es un mercado que está muerto. Están con problemas económicos graves, no tienen dólares, como cuando nos pasaba a nosotros hace varios años que no teníamos dólares para importar, a ellos les pasa lo mismo. Entonces es un mercado que el consumo se va a ver afectado y se va a cambiar por algún otro tipo de alimento, no sé cuál, probablemente más barato. Así que ese mercado, y además está regulado, digamos, por el gobierno desde hace ya 3 años, es un mercado importante que se va a ver fuertemente resentido. Va a haber demanda y va a llegar la demanda. El problema es que no va a llegar ahora, quizá haya que esperar 15 días, 30 días o 60 días, nadie lo sabe. Fuimos tratando de encontrar un nivel de precio y la realidad es que no lo encontramos. Y yo soy personalmente de la idea que no hay que seguir buscándolo porque si no vamos a seguir bajando el mercado. Hay que tener un poco de paciencia y ver cómo sigue esto unos días más. Y ver realmente con qué nos encontramos en Argentina, porque la realidad es que tampoco tenemos números finales para decir terminamos la cosecha y podemos hacer números. Hoy no podemos hacer nada, es una estimación lo que tenemos. Tenemos que ir redondeando en 5 minutos más y... Hola, quería aclarar un tema. Ellos estaban hablando en este momento de poroto alubia. No nos estábamos refiriendo ni a cranberry, ni a dark, ni a light, ¿no? Y ese, extrapolando el precio ese que hablaba Costiflete, tenemos que pensar en un costo para el productor acá en el norte, que podríamos estar hablando son 450 y 500 dólares menos del precio que estábamos hablando. Entonces tendríamos que estar hablando de un precio de entre 600 dólares, más o menos, una cosa así. Sí. Y 600, 650 dólares, ¿no? Y un poquito como para... Jorge, mi pregunta fue muy drástico lo que dijo él, que no hay mercado. No, bueno, te dije, reina la cautela, te dije. Hay especulación, si se quiere, o desconocimiento de los dos lados. De este lado no hay mucha oferta porque todavía no se cosechó, no sabes lo que vas a tener. Y del otro lado están esperando a que nosotros le digamos cuánto vale y que Egipto también defina, en función a cómo le va a Argentina, su precio. Egipto viene de 1.200, viene bajando, hablaban de 1.050, hoy te hablan de 1.090, 1.130, estamos ahí, estamos en el tironeo. Entonces, pero que va a haber negocio, seguro va a haber negocio. Hay que buscarle cuál es el punto. Cuando decimos que no hay mercado, nos referimos a que si hoy alguien quiere salir a vender 1.000 toneladas, 500 toneladas, es difícil encontrar un comprador a un valor, entre comillas, razonable. Tendríamos que bajar el valor a un número que evidentemente van a estar contentos comprándolo. A eso referimos que no hay mercado. Una cosa que es importante, nosotros generalmente nos acostumbramos que el mercado de las especialidades de los porotos sea un mercado de la demanda y no de la oferta. ¿Okay? Entonces, generalmente nosotros como exportadores y productores estamos esperando que vengan los compradores para hacer contratos. Bueno, hoy lo vemos, cuando dicen que está muerto, es que está muy tranquila esa demanda, con lo cual salir nosotros a buscar la demanda significaría pegarnos un tiro en el pie y bajar los precios. Entonces, de alguna manera estamos siendo entre pacientes, pero también sabiendo que tenemos un paquete de mercadería para vender. Ah, ¿de poroto dark estamos hablando? Hidrata, cocina, no decolora, ya sabemos toda esa información. Ahora, un tema en función de, para ir redondeando ya, porque y para hacer un nexo con la disertación del doctor de Pablo. Estamos en un año donde los precios son bajos, pero que la economía cambió radicalmente y pasamos de tasas de interés neutras o negativas a tasas de interés positivas. ¿Cómo ven la evolución del negocio, y quizás fuertemente positiva? ¿Cómo ven la evolución del negocio y cuál sería la mejor estrategia en esa situación
como para poder, digamos, llegar a un momento donde quizás se normalice un poquito esos parámetros, ¿no? Porque hoy una tasa alta es lo normal del mercado. ¿Cómo están viendo ustedes desde sus empresas, Nico, vos que sos economista? Mal, es una variable, van a pensar que soy muy negativo, pero la realidad es que la situación del país, yo creo que la situación del país no ayuda demasiado en nada, digamos, cómo ha cambiado el país de forma tan repentina en un año y medio, de alguna manera, o en un año. Hoy hablar de tasas, digamos, de endeudamiento, depende del tipo de tasa que uno quiera tomar, pero productivas de entre el 6 y el 10%, por poner un valor, digamos, en ese rango. Es complejo cuando uno le exige una rentabilidad a un producto que no está muy por encima de la tasa. Entonces la realidad es que lo veo difícil de alguna manera. Perdóname que me meta de economista a economista. Si el mercado está muerto, toda tasa es infinita. ¿Estamos de acuerdo? Así que ya llamemos al cura para que nos dé la extrema opción, obviamente. Bueno, lo bueno es que hay alguien más drástico que yo. Sí. Bueno. Me comentan que del streaming hay algunas preguntas referidas a la comercialización de lenteja. El mercado de lenteja de Argentina es un mercado fundamentalmente que está pagando las consecuencias de no tener genética desde el año 80. Entonces, somos exportadores eventuales cuando tenemos buena calidad y demás, dependiendo mucho del clima. Tenemos un problema de contaminación con vicia. Y en ese sentido también, la lenteja es el consumo más alto a nivel argentino. Ahora, hoy Argentina está importando lenteja de Canadá. Entonces, ¿y eso por qué es? Y porque es mucho más confiable la calidad, no tiene mezclas. Es más fácil comprarle a un productor canadiense que comprarle a un productor argentino, aunque parezca mentira y mucho no le va a gustar lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Vicios que perduran y que deben ser erradicados siguen dando vuelta, con lo cual hoy muchos envasadores están comprando afuera en forma más sencilla que comprar en la Argentina. Eso tiene que cambiar. Radicalmente tiene que cambiar, no puede ser. La oportunidad que tenemos ante la posibilidad del convenio que hizo INTA con ICARDA hoy es un avión que no podemos perder. Porque estamos hablando de un cultivo que tiene un trade de 4 millones de toneladas, incluyendo rojas, el tipo roja, de los cuales 2 países que hace 30 años no existían, que era Canadá y Australia, hoy son el 1 y el 2. Y Argentina tiene todo para estar en esa mesa de 3 y ser inclusive más eficiente, porque eligen ellos o lenteja, o arveja, o maíz, o trigo, y nosotros es lenteja y maíz, lenteja y soja, lenteja y trigo, porque hay 10 millones de hectáreas en la zona central que están en barbecho químico que pueden ser utilizadas. La lenteja aparte puede ser una alternativa de cultivo de invierno para lo que es la zona norte. A diferencia de arveja, la lenteja se desenvuelve mejor. Hay que ubicar el ciclo que requiere esta región. Pero tenemos todo para ganar ahí y la realidad es que estamos importando. No digo que nos debería dar vergüenza, pero es como que tenemos el potencial para estar sentado en la mesa de los 3 grandes y estamos importando. A mí eso me hace un poco de ruido. No porque no me guste importar, sino porque me parece que es un despropósito. O sea, tenemos una competitividad mucho mejor que Australia y Canadá y estamos haciendo. Así que bueno, dicho esto, vamos cerrando el panel. Espero que les haya sido de utilidad. Así que bueno, muchísimas gracias por la participación, muy amables.